¿Qué onda, camaradas? Les voy a compartir unos datos bastante interesantes y también si ustedes tienen la oportunidad de compartir esta información, porque creo que es realmente muy interesante para contrarrestar la información de lo que dicen los chayoteros. Es sobre el proceso de la incidencia delictiva. Sabemos que los chayoteros se han centrado mucho en este tema de la incidencia delictiva para tratar de golpetear a la cuarta transformación. Si nosotros escuchamos la radio, vemos la televisión o leemos los medios digitales, normalmente se centran en hablar lo que pasa en Guerrero, en Chiapas, en Tabasco, Veracruz. ¿Y cuál es la relación entre todo esto? Bueno, son estados gobernados por la cuarta transformación. Pero estos chayoteros o estos opositores jamás hablan que de Guanajuato, de Chihuahua, de Jalisco, Nuevo León, estados gobernados por la oposición, se quedan callados ahí, están mudos totalmente. Pero bueno, en este caso, en esta oportunidad, me di la tarea de hacer este archivo, es un archivo en Excel, pero les voy a pasar la fuente de donde me estoy basando para contrarrestar, les digo, la información que ponen los chayoteros. Entonces, esta información la estoy tomando de la página del informe de seguridad que está aquí, que lo ponen todos los días en la página, en este caso, para mostrar algunas variables. La incidencia delictiva se divide en muchísimas variables, muchos temas, pero me voy a centrar en uno en particular, lo que vienen siendo los homicidios dolosos. En esta página del informe de seguridad podemos mostrar o encontrar esta información. Les pongo un ejemplo nada más para no entrar mucho en detalle, pero aquí podemos encontrar lo que sucedió el día 7 de abril. Aquí están cada una de las entidades de nuestro país y abajo viene la fuente que son las fiscalías de cada estado. Entonces son los valores que se reportan de manera diaria en las fiscalías. Aquí sí cabe señalar algo, es de que como son reportes preliminares, cuando se hace el cierre de cada mes puede haber algunas variantes por ahí. Entonces aquí me voy a pasar rápidamente nada más para mencionarles sobre los datos que se comparten cada mes, donde la licenciada Rosa Isela comparte estos valores de la incidencia delictiva de manera muy general, una síntesis ahí en las mañaneras. Pero si ustedes entran a la página del Secretariado Ejecutivo, van a poder encontrar estos valores de la incidencia delictiva en este apartado. Pero en ese apartado van a ver bastantes, van a ver las cuestiones de robos, de diferentes tipos de robos, vienen también de extorsiones, de los homicidios, feminicidios y una gran variante. Se puede hacer mucho análisis por ahí, pero bueno, les digo que me voy a enfocar solamente a la variable que tiene que ver con los homicidios dolosos. ¿Y por qué? Porque hay que recordar esta gráfica. Esta gráfica, cuando Salinas de Gortari, vamos a ver estos valores, que empieza a incrementarse la incidencia delictiva. En este caso los homicidios. Y vemos que con Cedillo sí existe una reducción. Hay que decirlo de esa manera clara, que ahí hubo una reducción. Pero ya luego conviene el cabeza hueca de Fox, hubo un incremento de 1.6, pero aquí con el carnicero de Michoacán de Felipe Calderón se incrementó 192% y con Peña Nieto también hubo un aumento. Y aquí podemos ver cómo esta tendencia que pueden observar aquí de Calderón, una subida realmente muy alta, baja un poquito con Peña Nieto, sube y con López Obrador empieza esta tendencia a la baja. Entonces, retomando todo esto para no entrar en tantos detalles, lo que hice, camaradas, es que tomé cada uno de estos valores que están aquí y estos valores los pasé a esta tabla de Excel. Entonces, en esta tabla de Excel, agarré estos valores, los copiaba o ponía los valores y los pegaba en esta celda de Excel. Aquí están estos valores que les voy a explicar ahorita de manera así general qué es lo que dice, pues, porque a lo mejor yo sé que cuando son números a veces puede ser algo muy tedioso, pero voy a tratar de explicárselos para, les digo, contrarrestar esta información o esta aparentemente ola de, digamos, mucha violencia que sucede en los estados normalmente de la cuarta transformación. Y repito, y les dejo de tarea, escuchen la radio, vean los medios de desinformación, a lo mejor ya lo hacen, camaradas, pero si no han tenido esa oportunidad, escúchenlos y se van a dar cuenta de quién terminan hablando. Entonces, lo que pongo aquí corresponde al mes de marzo. Este solamente es todo el mes. Lo que voy a empezar a hacer es, voy a hacer un corte de cada semana, de cada mes. Entonces voy a compartir quizá en estos días
la primera semana de abril y luego la segunda semana de abril. ¿Para qué? Para contrarrestar las noticias que empezamos a escuchar o ver en los medios de desinformación y ver realmente los números. Les digo, en la cuestión de los homicidios. La información delictiva es realmente muy amplia, pero voy a centrarme en esto y si tengo la oportunidad voy a hacerlo con otros valores por estar ahí. Si ustedes me hacen alguna sugerencia de buscar alguna variable como tal, yo me doy a la tarea de hacerlo. Pero bueno, en otra información o en otra oportunidad les voy a mostrar cuáles son las variables que se están, digamos, midiendo en esta incidencia delictiva. Entonces, después de todo esto, camaradas, ¿qué es lo que hago aquí? Miren, aquí les pongo para empezar este resultado, este gráfico que tiene que ver con los valores que se alcanzan a capturar aquí. Si entonces nosotros vemos estos puntos, vemos aquí los estados estos del medio, que son los valores más altos que están en Guanajuato, ¿sí? Pero antes de entrar también a estos detalles, vamos a ver aquí este mapa. Aquí podemos ver en este mapa cómo está conformado los gobiernos. Aquí nada más hay una pequeña diferencia. El que está aquí en el centro es el Estado de México. Pero bueno, el Estado de México sabemos que ya está en este caso, la Cuarta Transformación. Este verde pues es el Partido Verde, que también es parte de la Cuarta Transformación. Pero aquí podemos ver que está Chihuahua, podemos ver que está Coahuila, podemos ver que está Nuevo León, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Yucatán. Son 9 estados lo que tiene la oposición pedorra. Son 9 estados donde se encuentra ahí. Y entonces vamos a ver entonces. Y en estos valores vamos a poder ver que estoy coloreando aquí pueden ver los colores azules del lado izquierdo pues corresponden al estado. Entonces podemos ver que aquí en el lado de Aguascalientes está Aguascalientes y también podemos ver que se encuentra Chihuahua, que está con azul, que corresponden a los estados panistas. Y también se encuentra Guanajuato, también podemos ver aquí a Querétaro, que está con azul, y también podemos ver a Yucatán, que son azules. ¿Qué significa esto? Pues que son los estados gobernados por el PAN. Entonces voy a hacerle un zoom a esto, y también aquí está coloreado con un poquito de rojo ahí, viene siendo Coahuila y Durango. ¿Cuál es la relación con esto? Es que son los estados gobernados por el PRI. Y ahora, estos como naranjas, pues bueno, es el color, en este caso, del Movimiento Ciudadano, el Movimiento Desahuciado. Son estos 9 estados que podemos ver aquí. Todos los demás que están aquí son estados que están gobernados por la Cuarta Transformación. Entonces, hay 23 entidades gobernadas por la Cuarta Transformación y solamente hay 9, como bien pongo acá abajo, hay 9 que son gobernados por la oposición pedorra. Entonces, vean camaradas, una de las cosas aquí es de que si nosotros vemos en cuestión porcentual, la oposición tiene 9 estados que corresponde a un 28% del territorio, por verlo de esa manera. Y la Cuarta Transformación tiene 23 estados que corresponde a un 72%. Ahora, si nosotros tratamos de poner estos porcentajes en la relación que debe de existir, en este caso de la variable de homicidio, en teoría, si hay 100 homicidios en el país al día, 28 tendrían que ser en este caso de la oposición y 72 tendrían que ocurrir en este caso en los gobiernos de la Cuarta Transformación, para ver esta distribución de esa manera, ¿sí? Lo bueno que estos realmente números diarios no suceden, cosa que sí pasaba con Peña Nieto, que había lamentablemente 100 homicidios diarios. Ahorita los números, como vieron en la primera gráfica, la tendencia ha venido a la baja y ya no se ven estos números que en su momento existían ahí con Peña Nieto, como los voy a volver a recordar aquí, como esto. Esta tendencia ya va hacia la baja y los homicidios van mostrándose cada vez menor. Entonces, vamos a revisar esta información. Si nosotros entonces vemos este análisis de estos datos, les voy a mostrar aquí que tenemos, por ejemplo, en el día 1, el día 1 de marzo, que se encuentra aquí en esta primera fila, acá arriba dice marzo y vienen diferentes números. Entonces, en el 1 de marzo ocurrieron todos estos homicidios en el país. ¿Cuántos fueron al final de cuenta?
vemos que ahí dice 64, ¿sí? 64 fue el primero. Pero si otra cosa podemos ver aquí en este gráfico o en esta tabla es que están coloreados como con rosa o rosa rojo por ahí. ¿Qué significa esto? Los que están coloreados con este como rojo significa que son los 5 lugares donde hubo más homicidios en ese día. Entonces, el 1 de marzo, donde hubo más homicidios, entonces podemos ver que fue en Chihuahua, hubo 5 en Ciudad de México, 6 en Guanajuato, 6 en Estado de México, 10 en Guanajuato, 4 en Jalisco y 7 en Michoacán. Aquí podemos ver que hay 6 colores porque, bueno, hay un empate entre Chihuahua y Jalisco. Ok, partiendo desde ese punto. Entonces, estamos observando que estas entidades, estas que están coloreadas, ese día fueron los que tuvieron los índices más altos. Si vemos el día 2, ¿quiénes tuvieron los índices más altos? Bueno, vamos a ver que aquí estuvo Guanajuato de nuevo, estuvo aquí Jalisco otra vez, y aquí estuvo Morelos y estuvo Nuevo León, ¿sí? Entonces, nada más revisando en estos 2 días, camaradas, vamos a ver el día 1. El día 1 podemos ver que aquí hay un estado panista, aquí hay un estado también Guanajuato, que viene siendo otro estado panista, que nunca dicen noticias sobre eso. Y también parece el Estado de México, que no hay que olvidar que recientemente estaba el PRI ahí. Entonces, hay que contarlo obviamente como la cuarta transformación, pero vamos a ver viendo cómo se empieza a comportar a partir de que tomó posesión la maestra Delfina Gómez. Entonces, si vemos el día 2, también podemos observar que Guanajuato otra vez se encuentra por aquí, Jalisco de nuevas cuentas se encuentra por aquí, también vemos Morelos, Nuevo León otra vez, y si vamos hacia abajo también está Veracruz. De hecho, Veracruz es en el día 1 también. Ok. Entonces, para no marear con tanta información, ustedes pueden pausarlo en cualquier momento. Nada más les voy a mencionar que si observamos entonces, con esto que les comentaba, de los colores rojos, corresponden a ese día, cuando está en el top 5, digamos, de los que tienen los números más altos. Entonces, aquí podemos ver que si vemos cuáles son los que tienen realmente casi toda una franja roja. ¿Qué significa eso? Que prácticamente todos los días de ese mes pues fueron los que tuvieron los índices mayores. Aquí de manera general podemos ver que Baja California, sí, Baja California tiene varios días ahí donde quedó como en el top 5, ¿sí? Podemos ver también que el Estado de México se encuentra también en esa posición. Vemos que casi todos los días tiene valores muy altos. También podemos observar que Guanajuato prácticamente solamente hubo 1, 2, 3 días donde no estuvo en el top 5. También podemos observar que Jalisco se encuentra ahí, Michoacán también hay que decirlo, porque Michoacán sí es un estado gobernado por la cuarta transformación. Aquí vamos a poner los números como están, ¿sí? Aquí lo importante es contrarrestar esto que no dicen los chayoteros. Entonces, otra de las cosas también aquí que mencionamos por ejemplo, podemos observar algunos estados que son más, que varían más, pero básicamente, por ejemplo, Veracruz, que les digo que hablan mucho de Veracruz, aquí hay ciertos días, y bueno, pero también hay que mencionar realmente lo que se tenga que decir de los gobiernos de la oposición para no, digamos, tomar cierto partido, porque podemos ver aquí claramente también que estados como Yucatán no tiene estos colores rojos. ¿Por qué? Porque son muy seguros, igual que Querétaro, eso que quede claro. ¿Sí? No estamos hablando solamente para tratar de hablar mal de esta situación que pasa en estos estados, porque sí tiene estados seguros aquí, como está Yucatán y como está Querétaro, incluso como está Durango, porque son estos valores que les he estado mencionando. Entonces, después de todos estos datos que les digo aquí, pongo un valor que dice total. Y en este valor total pueden ver que esto corresponde a la sumatoria de cada uno de los días. Vemos que en Aguascalientes hubo, en este caso, de la variable que se está manejando de homicidios, hubo 8. Pero si vemos nosotros aquí las variables más altas, podemos observar que en el Estado de México hubo 225, en Guanajuato 278, que realmente son los valores
mucho más altos de los que están aquí. Y también podemos ver que se encuentra el estado de Jalisco, que se encuentra Michoacán y se encuentra Morelos. Entonces vemos aquí estos números realmente bastante altos, donde en Guanajuato, en Jalisco, ¿sí? Que son los valores de dos estados de la oposición. Y también pues ya en el otro más altos pues se encuentran el Estado de México, se encuentra Michoacán y se encuentra Morelos. Y de los valores más bajos aquí vamos a poder ver que está Baja California Sur, que no hubo ninguno según estos datos preliminares, recuerden, del mes de marzo. Hubo 4 en Durango, que está la oposición, está el PRI. Hubo 1 en Nayarit, que también es de los estados más seguros, y 0 en Querétaro, y también 1 en Yucatán. Entonces los color verdes certifica que son estos estados gobernados, que son los más, digamos, seguros en la cuestión de los homicidios. Pero ya entrando en el tema, camaradas, vemos aquí que en este mes el total de homicidios fueron 2.192 y aquí vienen de color verde los días donde fue más bajo esta variable. Podemos ver que el día más bajo, pues aquí hay un 48, y el día rojo, este es los valores más altos, como 91. Entonces, vamos a ver otro punto aquí importante, porque estos valores que vienen aquí corresponden entonces en el día 1 de las, digamos, de los 64, del valor que tuvo 64, digamos, incidencia en ese día. 24 ocurrieron en los estados donde gobierna la oposición, como viene aquí. Y 40 ocurrieron donde gobierna el movimiento de la Cuarta Transformación. Aquí también ya separé nada más dividido entre PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Pero para no extenderme mucho, son 24 de la oposición y 40 del movimiento de la Cuarta Transformación. Si esto lo sacamos de manera porcentual, que les decía hace rato, hay 9 estados que gobiernan la oposición que corresponden a un 28%, y hay 23 estados donde está la Cuarta Transformación que corresponden a un 72%. Entonces, se supone que los porcentajes tendrían que ser algo similar, pero si vemos los porcentajes realmente del día 1, este valor, esta variable que se está analizando de la incidencia, vemos que el 37.5 de los casos, en este caso de esta variable, ocurrieron en estados de la oposición y 62.5 ocurrieron en los estados gobernados por la Cuarta Transformación. Si vemos en el día 2 de marzo, el 34.7% de la ocurrencia pasó en la oposición y 65.3% en donde está la Cuarta Transformación. Entonces, para no extenderme les digo, porque esto realmente puede ser un poco tedioso explicar tantos números, tantas tablas, podemos ver que estos colores rojos que he marcado aquí es donde sobrepasa el porcentaje que tiene. Entonces, les decía que son 28%, entonces vemos que la oposición realmente en 1, 2 y 3 tiene más de su porcentaje por estados que llega a tener. Aquí si vemos el movimiento de la Cuarta Transformación, el 4 de marzo tuvo el 83.6%, o sea, corresponde más a su 72% de la entidad federativa. Entonces sí, aquí este día 4 de marzo, si lo vemos de manera porcentual, sí hubo más, en este caso de esta variable, de variable de homicidio en estados gobernados por la Cuarta Transformación. Si vemos el día 5, vemos que es mayor el porcentaje de 28 en este caso a la oposición. Y así están todos, camaradas. Ya no les voy a verlo de manera muy general. Podemos ver que si todos los rojos que están aquí, todos los rojos que se encuentran en este lugar, podemos ver que la mayoría de este número que dice oposición 42, todos estos porcentajes corresponden a 20 días. O sea, en los 31 días, 20 días del mes de marzo, hubo más homicidios en los estados donde gobierna la oposición. Estamos hablando de maneras porcentuales, porque hay que recordar que son 9 estados de la oposición y 23 del movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, ahí voy a dejar estos datos, camaradas. Vemos que son muchos números. Traté de explicarlos de manera muy general,
pueden pausarlo, pueden observarlo con calma, porque hay mucho ahí que pueden ustedes llegar a otra conclusión que a lo mejor no estoy observando. Y bueno, lo dejo hasta ahí. Les digo que voy a compartir otro video que corresponda a la primera semana del mes de abril. Voy a usar este mapa, voy a usar este mapa como ustedes pueden observar aquí. Este mapa indica estos valores, se están graficando, pues no como en gráfica de barras o circulares o de líneas, se grafican como de manera de un mapa de la República Mexicana. Los colores más fuertes, como por ejemplo arriba Baja California, está Sonora, Chihuahua, son más claritos a lo mejor que Baja California Sur, que Durango, que Coahuila, que Yucatán, ¿sí? Porque ahí es donde el color más fuerte es donde la incidencia de esta variable fue mayor, y el más clarito es donde hubo menos. Podemos ver el que está marcado en el centro del país, pues corresponde a Guanajuato, y a un lado está Michoacán y está Jalisco. Y bueno, voy a compartirles, les digo, la primera semana de abril, en estos días voy a subirlo y hacer este mismo ejercicio, estar comparando los valores para analizar. Y si llegaron a este punto del video, que pues ya se extendió algo, si llegaron a este punto y pueden compartir la información para contrarrestar todas estas mentiras de los opositores, de los chayoteros, o cortar un fragmento de este video, o compartir los datos ahí que tengo, con todo, pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Les repito, si ustedes quieren que se observe otra variable que está ahí de la incidencia electiva de alguna del país, me voy a dar la tarea para hacer ese análisis, y que estos chayoteros mentirosos, sinvergüenzas, doble moral, cínicos, pues dejen de estar con su campaña de miedo a la ciudadanía por querer defender a la peor candidata de la historia, Xochitl Gálvez. Pero bueno, lo dejo por ahí, camaradas. Un gusto y nos vemos